Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Caterina Tamariz, represento a Descocentro. En esta oportunidad tenemos la responsabilidad de la moderación. El día de hoy tenemos el tema de la oposición y sus límites a cargo de Alberto Adriancel. Él es sociólogo de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Ciencias Políticas del Colegio México, parlamentario andino en el periodo 2011 al 2016, ha sido asesor del presidente de la República, Valentín Paniagua, durante el gobierno de transición y en el Congreso de la República. Ha sido miembro del Consejo Editorial del diario La República y es columnista en varios diarios y revistas. Autor de libros, ensayos y artículos en temas de ciencias políticas, sociología y relaciones internacionales. Actualmente es consultor político y miembro asociado de DESCO, además de ser el director de nuestra revista Quehacer. En todo caso, le doy la más cordial bienvenida a Beto en esta jornada de coyuntura. Cuentamos con 40 minutos aproximadamente, Mm. después pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos y adelante, Beto. Ya, bueno, eh, quisiera agradecer la presentación. Voy a ser más breve, inclusive, para poder dar pie a más que nada una conversación, porque creo que se requiere conversar más que escuchar, ¿no es cierto? Esa es, esa es mi idea, ¿no? Porque voy a plantear algunas cosas que sí me interesan y sobre todo quiero escuchar, porque yo tengo dudas, preguntas a mí mismo, ¿no? El día domingo, hace un par de días, La República le hizo una entrevista a Santiago Pedralio. Santiago Pedralio es una persona, en mi opinión, muy juiciosa en sus comentarios, digamos que está bien, ¿no? Y le preguntan sobre la oposición. Y Pedralio, responde rápidamente que no hay una oposición, o en todo caso, hay una oposición fragmentada, ¿no? Y me parece que eso hay que comenzar a discutir. ¿Hay o no hay una oposición al gobierno? Cuando me refiero a una oposición, me refiero, oposición viene del concepto de que hay otra posición distinta a la del gobierno. Es el término de la oposición, en términos políticos, en términos inclusive de pensamiento, ¿no? Y yo creo que hay oposiciones al gobierno, en primer lugar, ¿no? No hay una sola oposición. Si uno compara la transición del 2000 con esta transición, que es discutible, además que se llame transición, y eso de paso, así he escuchado, eh, en el año 2000 había una oposición, había un comando de oposición, ¿no es cierto?, que fue la que dirigió la Marcha de los Cuatro Suyos. Yo fui uno de los que firmó el permiso para la Marcha de los Cuatro Suyos y me acusaron de haber matado a los trabajadores del Banco de la Nación. Casi me asilo en Venezuela por ese motivo. Felizmente que no prosperó la acusación de la policía. Y uno encuentra oposiciones diversas en estos momentos al gobierno. Oposiciones que van desde este tibio proceso de oposición fujimorista, como también se señala Pedralio y otra gente más, que después veremos por qué, hasta otras oposiciones que van de la izquierda, ¿no es cierto? Y eso, entonces, el primer dato que es importante que debe tener asumido es que hay oposiciones y no hay un comando unitario de lucha. O sea, como por ejemplo el paro del 19 de julio del año 77, que hay un comando unitario de lucha, como hubo también en el 2000 en la lucha contra el fujimorismo. Y, y, y eso tiene que ver desde mi punto de vista con... y el dato curioso es que eh, a este gobierno no le va mal, le va pésimo, según las encuestas, ¿no? Tiene 80% de desaprobación, el Congreso tiene 90% de desaprobación y el apoyo es mínimo. Y que me recuerda mucho, yo cuando vivía en el Ecuador el año 2005, pasaba, como pasa ahora en el Perú, veía a un parlamentario en la calle y lo persiguen. Eso pasaba también en el Ecuador el año 2005, que tenía 3% de aprobación el Congreso en Ecuador, ¿no?
Y pese a esa condición, 80% de desaprobación, más todavía el Congreso, congresistas que son perseguidos, el mantenimiento del gobierno de Dina Boluarte, ¿no es cierto?, continúa. Es como si ni siquiera toma en cuenta el tema de la oposición. No solamente porque no le conviene, sino porque se da cuenta, en mi opinión, que está fragmentada. Entonces, no hay oposición, y lo que dice pues, es una oposición, en mi opinión, fragmentada, ¿no es cierto? O sea, más gente se va a la calle por el orgullo gay que por las capturas o por lo que se llama estos intentos de controlar, y de hecho es así, el Tribunal Constitucional, o si no, quiere cambiar la OMPE, esta última ley que reglamenta la colaboración en el caso de delitos de corrupción, es decir, la toma de poderes constituyentes o constitucionales, como quieran calificarlo, y más gente jala, y mucho más gente jala trae el caso del Día del Orgullo, ¿no? Es cierto que es Lima, pero si uno ve también la marcha de Piura, días atrás, esto fue también grande. Es decir, la gente canaliza, desde mi punto de vista, ciertos malestares, muchas veces, en mi idea, de esa manera, no yéndose a la política o a los políticos, sino yendo a las cosas más de la sociedad civil, por ponerle algún nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y yo creo que y no hay oposición, además. Es bueno la comparación, ¿ya? Es bueno la comparación porque es una madre, la comparación en política es fundamental. Aquí la gente no hace comparaciones con realidades parecidas, ¿no es cierto? Por eso a mí me gusta hablar de otras realidades parecidas, como la ecuatoriana del 2005, etcétera, etcétera. Entonces, y, y, y yo creo que el año 2000, para ponerlo como un dato, la oposición en el Congreso, ¿no?, era un bloque. Yo en ese momento era asesor de la bancada PUPP. Y fuera que había algunas contradicciones, qué sé yo, esa oposición en el Congreso que era importante, ¿no? Eh, que era importante, pero que era minoritaria comparada con el fujimorismo, hizo una huelga parlamentaria. Hizo una huelga y logró romper la unidad del fujimorismo. eh, Cuando aparecen los videos y 10, 11 personas del fujimorismo se pasan a la oposición, y con esos votos Paniagua es elegido presidente del Congreso, y cuando se queda en Japón Fujimori, Paniagua pasa a ser presidente del Congreso, ¿no es cierto? Acá no hay ese nivel de oposición en el Congreso. La oposición está fragmentada. Si uno sigue las votaciones, eh, es una cosa díscola, porque para la gente de Cerrón vota con el fujimorismo, la gente que no es serronista de izquierda vota dispersa, igual sucede con todas las bancadas, porque finalmente el Congreso se ha convertido en una suerte de salvo excepciones, que es el fujimorismo entre ellos, ¿no? Y un poco Perú Libre, en una especie de tribus o de grupos donde se juntan los amigos a nivel personal. Que une a Bermejo con la parlamentaria del Cusco, Ruth Luque, por ejemplo. Es bueno preguntarse, ¿no? Entonces, yo creo que teníamos no hay una fuerza política constructiva que unifique. Y los grupos de izquierda fuera del Congreso hacen reuniones cada cierto tiempo y bueno, sacan comunicados conjuntos de unidad, pero tampoco operan de forma única, coherente, ni siquiera en las marchas. Entonces yo lo que digo pues, es la fragmentación de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, eh, y creo que estas falta de oposición, además de la crisis en la cual estamos, ¿no?, de una especie de separación de los políticos de la opinión pública, y como vienen en México, y que le vale madre a los políticos estar separados de la opinión pública, ellos siguen con su propia actuación, ¿no? Eh, Tiene varias causas, ¿cierto? Yo les voy a leer un Twitter
de Samper. Samper es el vocero del famoso grupo progresista, donde están metidos México, Chile, Fernández, en fin, ¿no? Es un grupo que no es el grupo de Río, pero es de izquierda, y, y me interesa este Twitter que finalmente lo he recuperado, eh, eh, porque me interesa, para vean el grado de confusión en la cual estamos, ¿ya? Este es un Twitter de Samper el 12 el 12 de diciembre, ¿eh? La vida y el debido proceso de Pedro Castillo deben ser preservados por el gobierno de Dina Boluarte. La presidenta merece el apoyo del progresismo regional para mantener el apoyo político que la eligió y asegurar la gobernabilidad de su país amenazado por la derecha peruana. Inicialmente fue la opinión del grupo progresista. Pasado un día o 2 días, este grupo progresista, en especial AMLO, Petro, Boric, ¿no es cierto?, inclusive Argentina, Fernández y Arce de Bolivia, cambian de opinión y comienzan a hablar que se ha producido, sobre todo AMLO y Petro, un golpe de Estado en el Perú contra Castillo, que ha sido despojado ilegalmente de su presidencia, ¿no? Es decir, hay una primera opinión de estos presidentes progresistas diciendo que Dina Boluarte es la presidenta, y a los 2 días cambian de opinión y comienzan a señalar que Castillo ha sido depuesto. Y si uno ve esta especie de cambio, este cambio también se comienza a dar, en mi opinión, al interior del país. Antes que comencemos esta conversación, yo le decía a Bayón que yo creo que el concepto, en mi opinión, equivocado, por cierto, ¿no?, y por lo cual no hay oposición, por los desacuerdos que existen. Después voy a explicar cuáles son los principales puntos de desacuerdo, o el principal punto de desacuerdo, tiene que ver con el castillismo. O sea, tiene que ver en el sentido que la oposición, sobre todo la izquierda no serronista, ha introducido un concepto que me parece discutible, que es la coalición vacadora, o la coalición golpista. Es decir, ha igualado desde mi punto de vista el intento de golpe frustrado de Castillo con un supuesto golpe de derecha desde el Parlamento. Si uno se fija bien, en realidad el Parlamento actúa legalmente. Uno puede discutir, acusar de autoritario lo que hace el Parlamento, como crean ustedes, dictatorial, que está cooptando la democracia para sus fines propios como derecha, pero uno no puede comparar el golpe de Castillo con lo que está haciendo el Parlamento. Castillo intentó cerrar el Parlamento, tomar el control de la Fiscalía, tomar el control del Poder Judicial, reproducir el golpe de Estado del año 92. Entonces tú, cuando dices el golpista Castillo y la coalición golpista del Parlamento, generas, en mi opinión, desde mi punto de vista, una dualidad, que es lo que uno ve en la posición, sobre todo izquierda. Es decir, si uno mira ha salido una interesante, creo que el SER fue el que puso en redes una conversación con un dirigente de Puno. Hay una reunión hace poco en Macrosur, ¿no? Y ha ganado, según esta información del dirigente de Puno, la gente que quiere el regreso de Castillo, ¿cierto? Entonces, y me parece que esto tiene que ver con esta idea de la coalición golpista o vacadora, que al equiparar una especie de sí o no al Congreso con Castillo, evidentemente la gente responde contra el Parlamento. Ese es el problema, digamos, más pesa en la gente, lo cual es cierto, la bronca al Congreso, que la bronca a Castillo. Pero por eso, en mi opinión, generar esta aparente esta idea que ambos son golpistas, introduce, como se llama sociológicamente, el marco de referencia en el cual la gente tiene bronca al Congreso. Entonces, genera una confusión. Y cada vez más esta discusión se está dando, en mi opinión, a nivel popular.
sobre todo en algunas provincias como bueno, las más provincias más duras, según la conversación de este dirigente de Puno, son Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Eh, por ejemplo, Arequipa, pero ha salido el presidente de la FDTA de Arequipa rechazando la idea de que vuelva a Castillo. Entonces, la oposición no sabe qué hacer con Castillo. Esa es la primera cosa que, que hay que anotar como esta idea que dice Pedralbes, que no hay oposición porque está fragmentada y porque hay desacuerdos en torno a qué hacer con Castillo o cómo calificar a Castillo. Y además, y la presión que ejerce sobre la izquierda López Obrador, Petro, y que algunos sectores de la izquierda razonable les agradecen cuando, en mi opinión, es una intromisión política en el país internacional, lo cual no se debe aceptar de todo punto de vista. Entonces, esto es lo primero desde mi punto de vista que hay que anotar, ¿no? Que no hay oposición, no solamente porque está fragmentada en diversos grupos, en un parlamento que tiene 12 bancadas y que se pasan como, yo me paso pues del club Inca al club Regatas o me voy al bosque y nada los une, nada los une. Si uno mira la bancada de Juntos por el Perú, que era una bancada de Nuevo Perú con Juntos por el Perú, no existe ni uno ni lo otro. Desde el punto de vista político, porque Nuevo Perú no logra inscribirse y porque Juntos no opera políticamente esperando que, sospecho, hacer coaliciones con la gente que está a favor de Castillo, porque el dirigente de Juntos por el Perú, que es el Parlamento Sánchez, es íntimo amigo de Castillo. Entonces, ese es el primer dato que me parece nueva oposición por la fragmentación, pero también porque hay desacuerdos políticos respecto a la figura de Pedro Castillo. Y es necesario saber quién es el enemigo principal, o sea, es decir, o estar muy claro que Castillo intentó un golpe de Estado, que fue muy bien vacado y que por tanto este es otro problema distinto. Y no obligar a la gente a optar entre Dina Boluarte y Castillo, como quiere hacer justamente un sector de la izquierda. Eso es lo primero que les quiero anotar, ¿no es cierto? En segundo lugar, me parece que hay también desacuerdos abiertos, ¿no? Que generan mayor confusión cuando sectores, entre comillas, de izquierda, marxistas-leninistas como es Perú Libre y Cerrón, hacen coaliciones con el fujimorismo, ¿no es cierto? El fujimorismo, yo creo que considera que Dina Boluarte no es una figura, un personaje capaz o tiene dificultades para llegar al 2026 por sus rechazo que genera, ¿no? Por un gobierno absolutamente mediocre, falta de pasión, ¿no? Todos son bonos y bonos con los muertos que tiene, ¿no? Y yo creo que el fujimorismo ha comenzado a dudar respecto a la supervivencia de, eh, de, de Dina. Y por lo tanto, aparece como un sector que comienza a hacer la oposición al gobierno o a exigirle cosas, porque finalmente mi reflexión sobre el fujimorismo es el grupo seriamente más de derecha, el que más protege el neoliberalismo. Este intento de sacar al ministro de, de Giménez, acusado prácticamente castillista porque quiere que Petroperú participe en la explotación del petróleo conjuntamente con empresas privadas, es una demostración de que está haciendo caso a otro sector, ¿no es cierto? Y justamente el que quiere mantener esta idea que te privatice todo lo de Petroperú. Entonces, también digamos, esta coalición que se está formando aparentemente entre el fujimorismo con el castillismo, o con el perulibrismo, como quieran llamarlo ustedes, en mi opinión genera, desde el punto de vista, dudas al interior de la otra oposición de izquierda. Porque si algo, en mi opinión, creo yo, tiene problemas la oposición de izquierda
no serronista, es que no ha definido su relación ni con Castillo ni con Cerrón. O sea, Cerrón nos insulta todos los días a los caviares, y que, en fin, hay que votarlo del Estado, que son sus enemigos principales, y nadie de la otra izquierda, me refiero pues, a los partidos comunistas, a Patriada Roja, a Nuevo Perú, nadie le responde, desde la izquierda. Recientemente salió un artículo de Robles, ¿no? En Hildebrand, no el papá, sino el hijo, contra Cerrón, ¿cierto? Y me parece que es el otro factor, ¿no? O sea, la izquierda, así como no sabe qué hacer con Dina Boluarte, con el nivel de fragmentación y poca capacidad convocatoria, tampoco sabe qué hacer con Castillo y con Perú Libre, ¿no es cierto? Entonces, las coaliciones en el Parlamento tienen como objeto el control más de las comisiones que formar un bloque poderoso frente a la derecha. Y me parece que ese es el segundo factor, digamos, ¿no? De que porque no hay oposición, ¿no? Esta especie de ¿cómo se llama eh, cuando hay esos cuadros llenos de cosas, un collage, ¿no? Un collage, ¿no? El tercer factor tiene que ver con que las regiones también están divididas. Y ya le expliqué al principio. Hay regiones que están a favor de la vuelta de Castillo y hay regiones que no están a la vuelta de Castillo. Y por lo tanto, esa división genera dificultades para organizar protestas más o menos conjuntas. O sea, siempre ten en cuenta la conversión del 2000. En el 2000 había un comando, efectivamente, el comando de la campaña. Yo estoy en el comando de la campaña. Dirigíamos las entradas por Lima, se llamábamos las rutas, etcétera, etcétera. Y ahora no hay nada de eso. ¿No es cierto? Entonces, cada contingente que viene de provincia viene con sus banderas. Hay dos comandos aparentemente de lucha, uno de regiones y otro más sindical, político, ¿no? Pero que no se ponen de acuerdo. Entonces, en las regiones también hay desacuerdo respecto al problema de Castillo, del castillismo, y, y, y finalmente eso desde mi punto de vista genera divisiones en la oposición. Entonces, no tienes una oposición más o menos, lo llamo articulada, ¿no? Entonces, ese es lo tercero, digamos, que quisiera, que quisiera decir, ¿no? Lo cuarto tiene que ver con una posición que tampoco ha hecho una... Es un tema bastante discutible y que hay que introducirlo en el debate, ¿no? Que no ha calificado qué cosa es lo que ha pasado con lo que Bayón llama en el artículo que vamos a publicar, hay que hacer eh, eh, explosiones, digamos, ¿no? O sea, este tipo de explosión que hubo después de la caída de Castillo con los muertos y todo, ¿no? O sea, ¿qué cosa significa ese tipo de oposición, ¿no? Y yo creo que significa más allá de la bronca con Dina Boluarte. O sea, en todo caso, la bronca con Dina y su gobierno expresa no solamente por el número de los muertos, o sea, hay algo más y que me parece que tiene que ver con una cierta etnicidad encubierta que todavía no logran descifrar o no logramos descifrar detrás de la protesta, sobre todo regional, ¿no? O sea, que es un tema que también se trata en el qué hacer, que va a salir dentro de poco, con la ayuda de Dios y los santos evangelios, eh, y que me parece que es un tema que también tiene que ser discutido, ¿no? O sea, cuando yo pedí a gente que escriba sobre estas protestas, eh, le planteé a Ramón Pascual lo que escribía en este número. Fíjate, tú te das cuenta, le dije, Ramón, que la figura, tú puedes seguir la historia como era Benjamin a partir de las figuras, ¿no? Los cuadros, y no solamente de los hechos. Y si uno revisaba la principal imagen, ¿no?
las fotos que aparecían como el símbolo de la resistencia contra Dina Boluarte, tenía dos características básicas. Uno era mujer y dos era andina. Con su vestimenta andina, es decir, no era pues un obrero fortalecido como era antes, con el puño en alto, no. Era una mujer con andina, o sea, la imagen andina, entonces como yo le decía a Ramón Pajuelo, estaremos pasando, antes se hablaba pues del Cholo como personaje central de lo plebeyo en el país, y hoy día se comienza a hablar del andino. O sea, hay un traslado imaginario, hemos pasado del Cholo al indio, va a poner en esos términos, ¿no? O el andino, exactamente. Y me parece que eso no, tampoco es leído bajo esas lecturas que genera estas cosas y cómo resolver este problema políticamente. Hay hay un artículo en el que se ha hecho por gente de San Marcos, un grupo, dos profesores de San Marcos, que analiza el voto del año 80, perdón, hasta el año 2000, hasta Castillo, ¿no? Y lo que encuentra este estudio que se ha hecho electoral en San Marcos es que ya no es posible, desde mi punto de vista, candidatos tipo PPK. O sea, sea, hay una especie de votante que elige en función a criterios más identitarios o, si quieren ustedes, más étnicos. Entonces, si tú no, inclusive si tú no lees bien qué cosa hay detrás de las protestas, más allá de las protestas por los muertos, que es importante, pero no es lo único, no sabes cómo actuar. Entonces, me parece que tampoco entendemos lo que nos está pasando desde el punto de vista étnico-político, ¿cierto? ¿Por qué la gente, en mi opinión, equivocadamente, voy a combatir eso siempre, quiere que vuelva a Castillo? Es cierto que se suma el oportunismo de izquierda, ¿no es cierto? Ahora apareció un ala en la izquierda que no viene de Castillo, que está pidiendo su regreso, en fin, porque está pensando en las elecciones. El problema, en mi concepto que tiene la oposición hace años, es cómo ha roto lazos con la sociedad, ¿no? Cómo ha roto, no tiene acumulación de fuerzas en la sociedad. O sea, socialmente no acumula cuando tiene sociedades fragmentadas y dispersas como esta. Entonces, tu espacio de dirimencia son las elecciones. O sea, tú resuelves tus problemas de conflicto con el otro grupo de izquierda en los procesos electorales. Y eso evita la construcción de un frente único electoral. O sea, no hay espacio de acumulación. Antes tú acumulabas en los sectores trabajadores, en los sectores juveniles, en fin, había instituciones que expresaban eso, ¿no es cierto? En las juntas vecinales, en un universo de 80% informales, ¿cómo acumulas? Me parece que es fundamental discutirlo, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes a resolver tus discrepancias, tus diferencias en el campo electoral. Y eso provoca la fragmentación de la izquierda electoralmente hablando. Hoy día los grupos de izquierda, he asistido a varias reuniones, dan vueltas, llegan a acuerdos, se hagan comunicados acá, pero no se vuelven a unir después de un mes, 2 meses. Y no plantean ni siquiera una relación orgánica entre ellos de discusión sobre tácticas políticas. Entonces, este es el otro factor que me parece central. O sea, la no lectura política que está detrás de la protesta y, en segundo lugar, esta incapacidad, ¿no? Concomitante con lo primero, de no poder acumular fuerzas sociales y políticas por el carácter mismo de la fragmentación abajo y por el carácter mismo de la fragmentación arriba de los partidos, ¿no? Sinceramente, sin ánimo no voy a mencionar nombres, pero si uno da cuenta de la cantidad de gente izquierda que están en grupos casi de discusión, no están en partidos políticos, que es otro problema aparte, pero que no milita en el sentido de partido. O sea,
Yo soy los que creen que tienen que haber partidos que hay que reformarlos, cambiarlos. Tú no puedes repetir el partido de ahora como era antes, pero tiene que haber núcleos partidarios, porque eso es lo que existe en una democracia, existen los partidos. Y acá no existen los partidos, salvo quizás un poco el fujimorismo, ¿no? Y que me parece fundamental, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta es otra característica que me parece fundamental, ¿no? La siguiente característica, creo que es la cuarta o la quinta de mis apuntes, es esta especie de incapacidad en el Parlamento, como es el principio, de actuar colectivamente. Revisen las votaciones. Revisen las votaciones. O sea, sobre estos cambios a la colaboración eficaz, sobre las corrupciones. Revisen las votaciones, están divididas. Entonces, por eso no veo por ese lado capacidades capacidades de un ejercicio político que ponga en riesgo la vigencia del gobierno de Dina Boluarte. ¿Dónde puede venir, desde mi punto de vista, esas posibilidades? Que también lo dudo, ¿no? Paréntesis, no te pide página. No me parece casual, si uno compara la marcha del orgullo gay con la elección, con la marcha una semana antes, la diferencia de volumen. La gente quiere expresar desde el punto de vista, creo yo, su malestar apoyando a los gays y no apoyando a los partidos o a los grupos de izquierda, o a los grupos como quieras calificarlo. Entonces, y eso, desde el punto de vista, tú ves que pasa lo mismo en el Congreso. Entonces, no veo desde el punto de vista, ¿de dónde puede venir el problema de la para ir terminando y conversar, ¿no? Entonces, de las provincias, de la toma de Lima. Vamos a ver, pues, si es que la toma de Lima se convierte pues, en algo pequeño, ¿no es cierto? Me parece que Dinas se podría quedar hasta el 2026, salvo que la fuerza de derecha con el fujimorismo deciden, y aparentemente con el terrorismo, decidan que tiene que irse. Aquí hay un problema de cálculo, porque mi intuición es que hay un sector de derecha, incluidos empresarios, que consideran que mantener a Dina en el poder podría generar una especie de explosión social, ¿no? Y es mejor parar eso y hacer otra cosa distinta que mantenerla. O sea, si fracasa o sea, yo creo que el problema adicional, digamos, de esta gente de provincia, la toma de Lima, es que tiene cabezas distintas, ¿no? ¿No? Tú tienes con quién negociar, tú no tienes con quién negociar eh, 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 la protesta. O sea, no hay gente que represente de manera integral a los que protestan. Es cierto que el 2000 coincidió con un año electoral, ¿no? Y quien simbolizó, lamentablemente, por cierto, la protesta fue Toledo. Pero atrás había todo un comando de lucha, ¿no? Y habían parlamentarios que se habían hecho en huelga, que habían tomado el control del Parlamento, etcétera, etcétera, después, ¿no? Y por lo tanto, no, provincias también tienen problemas. Y también tienen problemas, sospecho nuevamente, entre los que quieren la vuelta de Castillo y los que no quieren no quieren la vuelta de Castillo. El Castillo se está convirtiendo poco a poco, desde mi punto de vista, en un factor de división, cuando nunca debió ser un factor de división. Porque debe quedar claro que este señor intentó un golpe de Estado que fue vacado por hacer un golpe de Estado. Y el asunto es tan extraño para mí, por cierto, es que la gente ha caído pues en el negacionismo, ¿no es cierto? Eso no es un golpe, es gente muy inteligente. Este no es un golpe de Estado porque faltó tal cosa, cuando de hecho están los videos y todo lo demás. Entonces yo veo que la oposición tiene varios problemas. Y finalmente, para resumirlo, ¿no? El primero
está muy dividida, tanto, eh, eh, tanto la gente de izquierda como la gente de derecha. O sea, el comportamiento de Fujimori divide a la oposición, ¿no? O sea, mientras que los militares o los almirantes quieren quedarse, Keiko está dispuesto a cerrar el Congreso, o aparentemente a cerrar el Congreso, para poder negociar más cosas con Keiko, sobre todo entre ellos la inmunidad y la impunidad. En la izquierda también están divididos, en las regiones también están divididos, y que por lo tanto las posibilidades de un colectivo más unificado lo veo en un sentido muy, muy lejos, ¿no? O sea, no lo veo como una cosa significativa, ¿no? Lo que sí veo y eso va a contracorriente, como he dicho al principio, y ya voy terminando, con estos 80% que están contra Dina, 90% contra el Parlamento, que le quieren pegar a los parlamentarios como el tipo de Arequipa hace pocos días. Entonces, no estamos pues en un momento que sepamos qué cosa va a pasar. O sea, la política, más allá que eso lo hacen las reglas, fue creado para achicar, ¿no? Resumir, acotar las incertidumbres, ¿no? Hoy día, porque tú sientes que hay reglas y comportamientos racionales de los actores políticos. Pero hoy día la política no genera y no crea certidumbre, crea incertidumbre. Que tiene que ver, fíjate, para que veas tú el grado de reflexiones que se puede hacer, ¿no? Y una idea tremenda que me olvidó, es la parte económica, ¿no? Es evidente que el gobierno opera políticamente en la economía. Que se mantenga el dólar abajo tiene que ver con un problema de la canasta familiar, que tiene el 50% del dolarizada. Si tú aumentas el dólar, porque lo puede aumentar el BCR, el dólar, el valor del dólar, la canasta básica va a subir. Y si mantienen bajo el dólar, es que quieren que la canasta básica esté baja. Así evitar la protesta y o sea, no encarece el consumo. Pero el costo es que el dólar está bajo. Entonces, tú tienes al frente un operador político que más o menos sabe lo que hacer, y tú tienes al frente operadores políticos que no saben qué hacer o están divididos. Eso es lo que voy. En muchos campos, ¿cierto? Alguien ha visto criticar el tema de los bonos, etcétera, etcétera, el tema del dengue, ¿no? Que somos el primer país en América Latina con mayor cantidad de muertos por dengue, hecho sea de paso, nuevamente así como el COVID. Y un apéndice, una nota a pie de página. Yo creo que también estamos viviendo las consecuencias del COVID, ¿no? En un punto que el otro día hablaba con unos amigos, que es lo que llamamos la sociabilidad, ¿no? Que es distinta a la socialización. La sociabilidad tiene que ver tu relación con el otro, ¿no? Y cómo lo miras, cómo lo entiendes, cómo lo comprendes, ¿no? Y creo que el encierro de 2 años nos ha dado otra sociabilidad distinta, ¿no? Y, y, este, y nos cuesta mucho volver a reunirnos, volver a andar juntos. Es un tema que lo estoy trabajando, pero que me parece importante decirlo. O sea, ha cambiado nuestra forma de vinculación social con nosotros, ¿no? Eso se llama sociabilidad. Entonces, es bien compleja lo que nos está pasando. Vuelvo a resumir, no hay oposición fragmentada, oposición no solamente fragmentada en sentidos políticos, sino oposición fragmentada en sentido social. Esta idea del anticaviarismo es un fenómeno abajo también en sectores de la izquierda, radicales, por supuesto, que también, al igual que la derecha, acusa a los otros de caviares. No hay hegemonía de nadie en la protesta, lo que hay son liderazgos regionales o microrregionales o sectoriales que impiden una convergencia de voluntades, y no hay una postura clara frente a Castillo, y no hay una
comprensión más profunda, más política de la protesta misma. Entonces, con lo cual, no quiero decir que Dina se quede o que Dina no se quede, con lo cual estamos en un momento de gran incertidumbre, que en mi opinión, perdonen la vida, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo me quedaría ahí y les quiero plantear una pregunta para conversar. Ustedes cuando escuchan coalición golpista, que es un término acuñado por la gente de izquierda, ¿en qué piensan? ¿El golpe de Castillo es igual al golpe, entre comillas, que da el Parlamento? Porque esa es la pregunta. O sea, ¿en qué cosa creen, qué cosa es la coalición golpista? ¿Es un golpe de Estado contra Castillo? ¿Y Castillo y la coalición son iguales? Esa es la... Tú no puedes someter a una persona que opte entre Castillo, entre Castillo golpista y Castillo y la coalición golpista. Pues. Ese es, desde mi punto de vista, esa es la falla política, porque son dos cosas distintas. Porque acá responde contra la que cuando tienes un porcentaje de 80% más que desaprueba el Congreso, rápidamente va a decir que sí es coalición golpista. O sea, pesa más en la respuesta lo que se llama los marcos de referencia de sociología, la bronca al Congreso que la bronca al Castillo. Pero tú no puedes someter eso porque son cosas distintas. Y justamente esta idea que el sector de la izquierda agita, que le planteo, ¿no? Y lo vemos discutiendo con alguna gente de izquierda, mucha gente no está de acuerdo con este pensamiento, obliga a la gente a responder por el lado de la bronca al Congreso y no tomando atención al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado de Castillo. Pero ahí me quedo con esa pregunta, digamos, ¿ustedes creen que son los mismos Castillo que la derecha? ¿Qué cosa piensan de esa coalición golpista hoy día, ¿no? Versus el golpismo de Castillo? Y si son los mismos, bueno, habrá que discutirlo, pero reitero con el final y copiándome la frase de Pedralio, no hay oposición, el fujimorismo quiere ser oposición, y creo que la oposición de izquierda está fragmentada y no sabe qué hacer, ¿no? Eso es todo. Buenos días. Gracias, Beto. Gracias, Beto. En todo caso, vamos a empezar con la ronda de preguntas, comentarios, ¿no? ¿No? Tenemos una manita levantada de Rodolfo. Adelante, Rodolfo, mientras que esperamos a otro compañero. En realidad se me apretó el botón, estaba ubicando la manito, no quería hacer tan rápido, pero no importa, ya voy. Gracias por la exposición, saludos a todos. Bueno, el panorama que pinta Beto realmente es preocupante, complicado, a veces desmoralizante, ¿no? Pero ha llegado, ha salido un comunicado de del resultado, la comisión de prensa del evento del encuentro nacional de las regiones, ¿no? Sí, de la Microsur, de la región sur. No, del nacional. Y ¿Ya? lo importante es que en los 7 acuerdos que señalan de la plataforma, es interesante porque han señalado puntos de consenso. Y va a leer, mira, primero, punto 1, renuncia a Dina Boluarte asesina. 2, cierre del Congreso mafioso. 3, Asamblea Constituyente, nueva Constitución. 4, libertad para todos los presos políticos, desde el 7 de diciembre hasta la actualidad. 5, sanción para los directos inmediatos de los 70 asesinatos de lesa humanidad, más de 1.800 heridos. 6, fuera de las tropas norteamericanas del Perú. 7, ninguna privatización ni contratos ley aceptaremos. Y realmente en el evento, como estábamos informados, realmente había toda la discusión esa de gente de algunas provincias que estaba pidiendo la restitución de Castillo, ¿no? Eso ha sido un punto de debate. Y el comunicado señala nada más que los puntos en debate se están bajando a bases, ¿no? Para la discusión, pero me parece importante que haya salido este acuerdo, porque realmente, como dice Beto, es un tema fundamental desde las perspectivas populares, digamos, desde este campo, el hecho de
no haber podido hasta ahora articular una posición clara frente a lo que ha sido el proyecto Castillo, ¿no? Lo que ha habido, yo creo, en el país, más allá de la connotación de golpe, no golpe, es la derrota de un proyecto político, que ha sido el proyecto político castillista, que incluso tenía sus matices respecto al serronismo y todo, pero bueno, ha sido una derrota de ese proyecto castillista que estuvo auspiciado por el serronismo. Eso es lo que políticamente fue derrotado. Y ese proyecto castillista, en esencia, era un proyecto de traición a las banderas populares, con los cuales se emergió. Y en eso sí ha habido, y todavía persisten errores gravísimos en la izquierda, porque algunos con expectativas claramente electorales, ¿no?, tratan de victimizar a Castillo para hacerlo parte de una plataforma en un siguiente proceso electoral. Y hay dirigentes como Lucas Cachay y otra gente que se ha pasado todos estos meses planteando la reposición de Castillo y se juntan con posiciones, yo creo, ultras de los rezagos de senderismo y todo, que sostienen incluso eso de que no es conveniente elecciones, adelanto elecciones, porque eso sería favorecer a la derecha. Y realmente, como digo, eso es un desarmar a la población, y justamente esa posición a veces se ubica en los sectores más atrasados de la población, que ante toda lo que fue la campaña desde el fraude y toda la campaña de la derecha, terminaban un poco victimizando a Castillo, ¿no? Y ahí yo creo que la izquierda pierde iniciativa porque es incapaz de poder cohesionar realmente una fuerza unitaria y que ayude a enfrentar a la derecha. Bueno, eso yo creo que es uno de los temas centrales. Y lo otro sobre el Congreso, solamente una precisión: en el Congreso en realidad pero no hay posición de izquierda, porque Nuevo Perú no tiene presencia en el Congreso. O sea, la señora Bueno, Luque renunció a Nuevo Perú, salvo quizás Sigrid Bazán, pero el resto no hay una, digamos, participación política en el Congreso. Más bien son la suma de intereses menudos que buscan permanecer, y hay alianzas de cualquier tipo sin ningún tipo de... en ese sentido sí, Pedrale tiene razón, pues no hay oposición, ¿no?, en el Congreso. Nada más, gracias. sí, una precisión, yo sé que este acuerdo, fíjate, el canje ha sido canjear la vuelta al Congreso, el regreso de Castillo, por la libertad de los presos políticos. Lo que había un debate, y que me parece que hay bases que quieren el regreso de Castillo. Eso tengo entendido, ¿no es cierto? Y yo creo que ese debate es fundamental darlo. ¿Saben por qué? Y si me permiten una explicación. Porque tiene que ver con la democracia. O sea, dense cuenta que ya no es posible, desde mi punto de vista, en América Latina, acceder al poder a través de golpes militares. La democracia se convierte en el vínculo, o en el vínculo principal para el acceso al gobierno y al poder. Y por lo tanto, todo lo que tú hagas tiene que darse dentro de ese real o aparente proceso de democrático. Tú puedes discutir si la democracia, como dice Lynch, es democradura o están copando la institución, pero se mueve aparentemente en el arco de la democracia. Y por lo tanto tienes que rechazar el golpismo como una forma de llegar al poder, como hizo Fujimori. Y como ha hecho la derecha en el caso de Brasil, y como ha intentado en otros lugares de América Latina. Ese es el meollo de la cuestión. En el fondo es cómo te mueves en política en la democracia. Y creo que esa idea del ciclo democrático en América Latina está en cuestión acá, porque hay gente que sigue apostando por Castillo y intentó un golpe de Estado. Y si algo hay que condenar siempre en este ciclo democrático son los intentos de golpe de Estado, sean de derecha o sean de izquierda. Pero en este caso fue un golpe de Estado de Castillo. A eso voy nomás. Disculpe. Continúe. Gracias. Ahora sí la intervención de Eduardo. Gracias. Gracias, Beto, por la presentación. A ver, algunos comentarios para tu reacción y eventualmente algunos matices. La reunión del domingo tuvo la gran virtud de realizarse y tuvo la gran virtud de terminar sin que se peleen totalmente. Pero es evidente que fue una reunión débil, marcada fuertemente por la tensión,
y con una voluntad explícita de múltiples sectores de evadir el tema Castillo y de negociar el tema Castillo, frenando a los sectores castillistas para que no se vayan, proponiendo la libertad de los Bueno, presos claro, políticos, políticos. así en general, y no planteando el adelanto de elecciones y dejando el adelanto de elecciones, digamos, como el resultado de fuera Dina y que se cierre el Congreso. Lo que revela, digamos, las tensiones y dificultades de la movilización, de las movilizaciones, pero que revela sobre todo las dificultades de un sector significativo, eventualmente mayoritario de ellos, para tener un juicio político de lo que ha supuesto el gobierno Castillo. Y por ese lado es más o menos claro que hay un problema significativo sobre la capacidad de la movilización, porque esta ha demostrado que para adquirir la fuerza que necesitaría para ser efectivamente significativa, tiene que lograr formas de acuerdo y de simpatía con los sectores urbanos y con los sectores medios en las grandes ciudades. Y me da la impresión que ese tipo de tensión no contribuye a esta búsqueda de espacios y de acuerdos comunes para darle, digamos, a la movilización y a este proceso que, en fin, tenía una fecha simbólica inicial el 19 de julio, ahora es todo julio, en fin, señal de las dificultades que hay ahí. Ya, primer tema que es crucial. Y es crucial, entonces, porque ahí viene un segundo tema que tiene que ver con lo difícil que resulta señalar si Dina Boluarte se queda o no se queda. Me da la impresión que todas las cartas están en contra de ella, que hay algunas importantes que hacen que quienes defendieron su permanencia y argumentaron que su gestión era mejor que la de Castillo y ese era el parámetro de medición. Hoy día miran con espanto cómo el crecimiento económico ha caído. La OCDE ya en mayo hablaba de 1.7%. CEPAL ha demostrado que el peor retroceso social en América Latina post-COVID es el del Perú. La encuesta última del IEP muestra cómo la mayoría de encuestados, el porcentaje mayor, no la mayoría, 27% entienden que el principal problema es el económico, desplazando a seguridad y desplazando a corrupción. Y el Banco Mundial en su último informe señala que 3 de cada 10 peruanos están en situación de pobreza y que 4 de los 7 que quedan son vulnerables. Ya, eso hace una situación económica insostenible para un gobierno que busca enfrentar la movilización y la protesta por una combinación de palo y zanahoria, represión y reparto de bonos y anuncio de recursos y de gastos para distintas cosas. Por ejemplo, lo último, 1.400 millones para el niño, cuando saben bien que no hay la capacidad para gastar los 1.400 millones y que incluso si lo hubiera, esos 1.400 millones no sirven para prevenir absolutamente nada, porque el tiempo de la prevención se pasó, las obras no estarían listas. Entonces, desde, digamos, aspectos de la realidad que no controlan ni el Congreso ni la movilización social, me da la impresión que las cartas de la señora Boluarte están de alguna manera jugadas. Y la tercera cuestión tiene que ver con el fujimorismo y con la derecha. Me da la impresión que Keiko Fujimori está jugando a aparecer como oposición. Eso explicó su oportunista pechada y el pedido de la cabeza de 4 ministros y aparecer ante la opinión pública ganando con la renuncia de la anterior e inútil ministra de Salud, para que Boluarte, achorada, le responda poniendo de ministro de Salud a un personaje
prontuariado, por decir las cosas directamente, porque alguien que tiene 17 acusaciones en la fiscalía, una de las cuales vinculada a una mafia declarada de asociación criminal, es definitivamente prontuariado. Entonces, primero, Keiko busca ponerse como oposición. Segundo, hace un cálculo de tiempos. Ella quiere, me da la impresión, en eso coincide con las derechas, terminar de cerrar la lógica institucional en la que se encuentran. Eso supone el control del sistema electoral y supone también, me da la impresión, el tema de la bicameralidad. Y por lo tanto, su tiempo previsiblemente será el próximo año, en donde la última variable que juega en su cabeza es su tiempo judicial. Es decir, en qué momento la pasan al Poder Judicial, no porque crea que va a perder, pero sí por los estragos que este asunto le puede hacer en su campaña, cosa de la cual la República ya se dio cuenta y su, digamos, radicalidad la lleva la última semana a mostrar los vínculos de Keiko Fujimori con Ramírez y el narcotráfico. Entonces, yo diría, en este escenario, y termino con esto, me da la impresión que en el corto, mediano plazo, la derecha, las derechas, a pesar de su división y de su acuerdo básico y elemental, que es, digamos, un nuevo ciclo neoliberal, tienen mejores cartas que las explosiones sociales y las izquierdas que están fundamentalmente metidas, yo coincido contigo, en una lógica testimonial de reuniones, cuentos, discusiones, lecturas y artículos sesudos, pero que no logran recuperar relaciones con la gente. Gracias. No, yo lo que digo es que, si me permites, Sí, Eduardo, adelante. yo creo que Keiko tiene que decidir, es cierto, sobre la base de varios factores. El primero es la impunidad, ¿no es cierto? Y creo que también tienen que definir su comportamiento respecto a ella misma. Porque corría la voz que se iba a presentar al Parlamento, por ejemplo. Y lo que es cierto es que el objetivo principal de la derecha, por lo menos desde el punto institucional, es apropiarse de los organismos que tú mencionas, ¿no? El jurado, la OMP. ¿Y saben por qué? Porque, en mi opinión, si algo quiere la derecha en este país es que no se repita el triunfo de un personaje como Castillo. Es decir, es como se dice en términos históricos, ¿no? Fracasada la reforma, viene la restauración. Y siempre la restauración es más fuerte que el pasado. O sea, me parece que eso es lo que tiene que, o sea, la derecha tiene que decidir en restaurar, restaurar de otra manera el sistema, porque la forma como fue pensado no ha dado resultado, y tan no ha dado resultado que ganó Castillo. Entonces, y yo creo que Keiko está entre el apuro de la inmunidad y la impunidad, ¿no es cierto? Y la necesidad urgente de terminar con la tarea que se ha comenzado, ¿no? Le falta la OMP, los procuradores ya lo tienen, y le falta el jurado. Y falta, en mi opinión, tirarse abajo, si puede, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso sí creo que es importante decirlo, ¿no? Y comparto plenamente lo que dice Rodolfo con el caso de Nuevo Perú. Sé que Luque ha renunciado, no, pero entonces no hay un partido de izquierda. ¿No es cierto? Es algo que ustedes consideran al serronismo un partido de izquierda. Ok, gracias, Beto. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o también responder a la pregunta planteada por Beto sobre la coalición golpista. También tengo acá un comentario de Teresa con respecto a Beto. ¿Qué información tienes sobre esto?
Representantes de las 24 regiones del país acordaron articular un comando nacional unitario de la lucha para protestar y exigir la renuncia de Dina Boluarte del cierre del Congreso y una asamblea constituyente de cara a la tercera toma de Lima de este 19 de julio. Entonces acá se visualiza un poco el tema de la asamblea constituyente también. Un comentario con respecto a ello, Beto, estaba en el chat. Y Yo luego Jorge Sáenz y Alejandro Díaz. Adelante, Jorge. Jorge Sáenz. Sí, gracias, Katy, gracias, Beto, y buenos días a todos con todas. Sí, estaba justo pensando en esto de las oposiciones, ¿no? Claro, no hay oposición al gobierno o hay varias oposiciones al gobierno, pero lo que aparece es, digamos, la derecha, digamos, digamos, en una situación de oposición y, como se dice, calculando, ¿no? Si es que le conviene, ¿no? Que Dina Boluarte se pueda ir o que las elecciones, digamos, puedan ser en el 2026. Me pongo a pensar también que se decía sobre la oposición de la izquierda, ¿no? No hay partido de izquierda en el Congreso y tampoco hay, bueno, hay personajes de izquierda que están discutiendo el tema, pero no están, digamos, articulándose en un partido, un movimiento que le pueda hacer, digamos, la pelea, la lucha a los partidos de derecha, ya sea para un adelanto de elecciones o para el 2026. Entonces, como decíamos, en varias sesiones vamos a tener lo mismo, igual o peor. Entonces, ahí también hay que estar pensando, digamos, claro, pues que ahí la pregunta es qué debemos hacer nosotros para que, o en general todos los que pensamos que debe haber otro tipo de gobierno, otro tipo de modelo, para que, digamos, no estemos repitiendo las mismas autoridades y, bueno, y se cuestione el modelo económico, que es el principal tema, ¿no? Entonces ahí, y también y la fuerza que tiene el Congreso, ¿no? Hasta en una de las últimas encuestas se señalaba de que la gente percibe que el Congreso tiene poder, tiene fuerza. Claro, ahí es el Congreso está, digamos, ahí ha negociado, tiene cierta pacto ahora con el Ejecutivo, pero en el momento en que, digamos, Dina Boluarte se evalúe de que es mejor que se vaya, entonces ahí por el tema de la vacancia. Entonces yo creo que ahí tenemos muchos temas para seguir conversando, ¿no? Sobre este tema de cómo qué hacer para que tengamos una oposición y que cuando haya estas elecciones o el adelanto de elecciones o el 2026 podamos tener, digamos, un partido o algunos congresistas que puedan, digamos, estar haciendo una oposición real, concreta, propositiva y que esté cuestionando, digamos, el modelo y que busque, digamos, mejorar la situación de todos nosotros, ¿no? Eso nomás quería comentar. Ya, fíjate, ve, qué cosa creo que yo me voy a anotarlo como punto, ¿ya? Si uno mira los programas políticos los días domingos, suelo hacerlo con mucha, no sé si interés, pero francamente son horribles. Los grandes medios no quieren a Dina. La cantidad, desde Hildebrand hasta el Canal 4, Canal 2, Canal 5, en fin, le dan todos los días ahora a la fiscal con su tesis, a Dina con, fíjense, para que vean cuál es mi pensamiento, ¿ya? Esta idea que ha creado la prensa, los medios, que Dina tiene una campaña electoral. Para comenzar, Dina no fue candidato a nada, fue a la vicepresidencia. Y por lo tanto, sospecho, y aquellos que han participado en una campaña electoral, acá hay varios que no quiero mencionar, me encuentro yo, hay comandos unificados de campaña, la forma en cómo se unirse el dinero, etcétera, etcétera. Es cierto que lo que Dina buscaba eran relaciones cuando gane Castillo, pero no es por campaña electoral, es para otro motivo distinto. Y quienes machacan sistemáticamente eso son los medios, contra Dina. Lean Hildebrand, no solamente Hildebrand, escuchen los medios y se dan cuenta, la política crecientemente en este país se ha montesinizado, por decirlo un nombre, ¿no es cierto? Todos tienen sus audios, todos tienen su WhatsApp, no sé cómo los consiguen, es una guerra de inteligencias. O sea, y nadie se preocupa por qué tienen tanta información de conversaciones
privadas radicalmente, de WhatsApp, ¿quién las entrega? Cuando esos temas no están siendo investigados. Pero yo cada vez me convenzo más que alguien que distribuye las cosas. Y por eso también, y eso genera un síntoma de confusión en la coyuntura. Hay otros actores que no están visibles, que son los que entregan la información. O sea, me parece evidente eso, ¿no es cierto? Yo me sorprendo, esta secretaria que tenía Dina Boluarte, ¿por qué habla? ¿Quién le dice que hable? ¿Quién la ha grabado? Ustedes pónganse a pensar el sentido común. O sea, yo veo ahí una especie de pelea interna muy, muy, muy fuerte, pero que no tengo la suficiente capacidad de información para decir por qué se produce, ¿no es cierto? Este momento tan lleno de WhatsApp, secretos, etcétera, etcétera. O sea, me parece que es fundamental, o sea, y lo que tenemos, y por eso creo que Dina, digamos, puede como no puede llegar al 26, eso está en cuestión desde mi punto de vista. Y eso depende de cómo la derecha, los empresarios, vean la evolución de la protesta. Si ellos ven que la protesta no funciona, van a seguir con Dina. Pero si ven que la protesta no funciona o funciona bien, generando un problema para el país, estarán dispuestos, en mi opinión, a sacarla. Por eso, la protesta define, de cierta manera, el comportamiento futuro de Dina. Porque Dina, como gobierno, es francamente mediocre, ¿no? Salvo excepciones de algunos ministros. Sus mensajes son absolutamente anodinos, 2 millones para acá, 50 millones para allá. Eso no es un discurso de una presidenta, ¿no? Entonces, sí me parece importante que también se tome eso en cuenta, o sea, la no definición, ¿no es cierto?, de Dina en esta coyuntura. Bueno, Beto, también tenemos la participación de Alejandro Díez sí, para su comentario o pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, un poco así desesperanzadora. Entonces yo tendría una especie de pregunta más bien, más que el diagnóstico, en lo que yo creo que todos coincidimos, yo me pregunto por las causas. Entonces yo te invitaría a ensayar algunas hipótesis de, bueno, no hay una oposición ordenada, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, digámoslo así, ¿es un tema de los políticos que tenemos ahora y que no logran conectar, no se arman, no sé qué? ¿Es un tema de que no sé, pues la lógica de los partidos que teníamos sencillamente ya no funciona en el actual contexto? Dicho sea de paso, nunca funcionaron como partidos en realidad, no sea más que muy limitadamente. Es un problema de conexión entre las élites políticas y, vamos a decir, la población descontenta. Es un problema de crisis de ideologías y de posición política clara. Es la lógica del pragmatismo generalizado versus la lógica de los valores. O sea, digámoslo así, ¿por dónde es que tú miras, ¿no?, un análisis que permita entender cómo llegamos a esto? Digamos, tú puedes decir en general que yo creo que hay una especie de crisis de la democracia y de la lógica de la representatividad, ¿no? Pero, ¿y cómo el sistema en realidad ya no permite que tú, el señor que ha sido elegido, ya no es representante de nadie más que de sí mismo? Y en todo caso de los que lo auspiciaron la elección y no de los que votaron por él, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos bueno, ahora. fíjate, yo Donde creo que para pasa así, responder, nadie los reclama, o sea, nadie tiene así la es, condición para sacar al Congreso que no representa en a realidad nadie. no les interesa el Congreso, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no? Lo que haga, saben que lo va a hacer mal. No, fíjate, yo creo que he comenzado a decir que no son los únicos problemas, porque hay dos problemas básicos, desde mi punto de vista, básicos. Uno, el Estado no controla su territorio. Y eso se ve desde la delincuencia hasta la minería informal, la tala de bosques, la trata de personas, el crimen organizado, y el elemento de la delincuencia demuestra que no controla las fronteras. Yo he visitado las fronteras, no controla. Y una función principal de un Estado es controlar su espacio. Eso es lo primero que hay que hacer, o sea, no controla. Y no controla porque, en mi opinión, hay fuerzas que las han reemplazado, ¿no? Llámese los mineros ilegales, llámese en otro ámbito los grupos delincuenciales que controlan porciones
que se disputan Atividarte, otros se disputan San Martín de Porres, otros se disputan Comas. La cantidad de muertos, 80, no sé si eso fue la República, ¿no? El 80%, creo, más de los muertos por sicarios tenían antecedentes penales. Hay una pelea de las bandas notable por el control territorial. Y cuando la delincuencia, y es el ejemplo en México, hay un trabajo muy bueno, un texto de Aguilar, que es un mexicano, Luis Aguilar, cuando los delincuentes pasan a controlar el espacio, es un problema gigantesco. Gigantesco. Porque es el secuestro, son las extorsiones, la trata de personas, en fin, que reemplaza al Estado. Eso me parece central, fundamental. Entonces, ¿cómo el Estado recupera, desde mi punto de vista, su capacidad, no sé si la palabra es restaura, o cómo logra finalmente ejercer un control real sobre el territorio? Eso es fundamental. Es como algo que es el ABC, digamos, de todo Estado, controlar su propio territorio, ¿no es cierto? Pero tú tienes, pues, que estos policías que están metidos en el narcotráfico, no lo contaba por ese motivo. El segundo problema estructural que tenemos es que esta sociedad no permite la convivencia entre peruanos. Que me parece central decirlo. Porque en el fondo, o sea, estoy a punto de escribir hay una frase de Hannah Arendt, ¿no es cierto?, que dice: yo soy alemana y soy judía, ¿no? Y tú puedes decir, es como decir acá, yo soy aymara y soy peruano. No puedes decir eso. O sea, ¿tú cómo construyes una sociedad homogénea basada en la diversidad? Y no los reos étnicos, pues, si estos son los derechos. Entonces, este dúo de no control territorial y no convivencia societal, para ponerlo desde el punto de vista, hace inviable el país. Y que se expresa en la informalidad, en el racismo, en lo que tú quieras, en la falta o sea, este desenganche visible de la opinión pública, ¿no es cierto?, de la política, que no les importa, critican al Parlamento, pero no les importa si se queda o no se queda. A lo mejor un día explotan y lo incendian, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que son elementos centrales. Entonces, yo creo que somos un país desde ese punto de vista profundamente en crisis. O sea, no, y por lo tanto, cualquier cosa puede pasar. O sea, te dice que Torres, imagínate que Torres, que se quiere ser candidato presidencial por los grupos castillistas, gane las elecciones. Por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esos son los dos temas centrales. O sea, y no me y me preocuparía, digamos, que aparezca pues un Bukele en el país. Ayer vi las cárceles de Salvador en un video, son terribles, parece de una película de ciencia ficción, ¿no? Entonces, para mí esos son los elementos centrales. Entonces, no entendemos la protesta, qué está detrás de la protesta, las características identitarias y étnicas de lo que protestan, qué cosas quieren, por qué se divide, por qué gente de izquierda ha comenzado, que estaba unida antes, no digo nombres, comienza a atacar a la gente de izquierda de donde ha venido, de Caviares, para unirse con Castillo. Es también un momento del oportunismo, ¿no?, desde mi punto de vista. O sea, usted disculpe que yo sea pesimista, pero como sigo mucho a Bobby dice que el pesimismo es un deber cívico, lo practico con cierta pasión. Entonces, sí me parece que hay que llamar la atención sobre eso. Entonces, más que no sé qué se puede avanzar, o sea, y yo creo que eso, ¿no?, fundamentalmente. Y creo que no sé si es Bayón o es Pajuelo o es Renique, que dice en una entrevista que le hecho que hacer estas luchas campesinas comunales, las comunidades campesinas, rurales, inmediatamente te plantean la cuestión nacional. Inmediatamente. Entonces, es como la tienes ahí y cada protesta sale, pero no eres capaz de decirla y discutirla. O sea, como pasa con lo de Puno. Entonces,
y que me parece central. O sea, no, ahora, yo soy, dentro de mi pesimismo, también soy optimista, pero eso es otro problema. Pero creo que hay que enfrentar esos problemas, ¿no? O sea, pero el Estado no controla su territorio, nunca lo ha controlado de manera definitiva, y la sociedad no sirve para convivir, no te permite convivir entre iguales, no te permite, por la forma como está organizada, por el racismo que existe, por la informalidad, por lo que tú quieras. Ese es el plan central, en resumen, ¿no? Tú me preguntas cuál es mi visión. Y creo que hay que poner nuevamente, como alguien dijo, la política en la cabeza, ¿no? Pero no esta política que te permite pues, pasar de 6 bancadas a 12 bancadas con este ilegalismo que tú lo has notado en esta fiscal que suelta a los amigos de, ¿cómo se llama este chico? Del crimen no sé cuántos, este venezolano, ¿no? Por un problema, entre comillas, formal, ¿no? Y ahora que se descubre que tiene medio fraguado sus títulos de abogado, digamos, esta fiscal, ¿no? Ahí está metido todo lo que es la expresión de la justicia, la formalidad absolutamente. Landa tiene un texto publicado hace como 10 años en el PNUD de cómo el derecho de los abogados y los jueces se escudan tras la ley y la formalidad para no hacer justicia. Entonces, todo eso es, tienes que generar, desde mi punto de vista, y espero que me entiendan bien, una especie de revolución democrática en el país. Y eso supone una gran autoridad. Una gran autoridad. Eso me parece fundamental. Si no es el desmadre, como dicen los mexicanos, es esto lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, a eso. Y es urgente que los partidos se pongan de acuerdo y es urgente, en lugar de cada uno piense, como digo yo, como no tienen espacios de acumulación social y política, la dirimencia es electoral. Entonces, cada uno está formando su ejército, como si fueran feudales, para la lucha electoral, ¿no es cierto? Y calculen en qué momento se unen en función, hay o no hay adelanto de elecciones. Es evidente eso, es lo que me queja frente a la izquierda, ¿no es cierto? Y hay efectivamente un individualismo fatal en las sociedades. Una vocación colectiva no la encuentro mucho, ¿no? Hay alguna gente, en algunos partidos, que no de mencionarlas, pero estamos en ese nivel de la crisis. Más organizados el Ecuador desde el punto de vista, ¿no? Más interesante es Bolivia desde ese punto de vista. Más interesante es Colombia, más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión, ¿no? No se depriman, por favor, no me vuelvan a invitar. Gracias, Beto. Más bien, hay un comentario ¿De de quién? Gustavo. No sé si desea complementarlo también. Indica qué hay sobre el sendero luminoso organizado Ah, y la toma de Lima, ¿no? el Entonces, rumor es que detrás de la protesta y la toma de Lima está Sendero, ¿no? Ayer vi un comunicado de una mujer, un dirigente aparentemente del partido militarizado, así dice, que es Sendero Luminoso, indicando la toma de Lima casi en términos militares, ¿no? Ahora, no sé si es verdad o mentira. Y por lo tanto, es un factor que va a ser usado por la derecha para poder meter miedo. Ahora, yo sí creo que hay sectores radicales, no necesariamente senderistas, que están en esa onda, ¿no? Porque tampoco puedes permitir pues, que te bloqueen la carretera pues, un mes, ¿no es cierto? Es una falta. Ahora, o que te tomen tal cosa a los aeropuertos, no puedes permitir. Ahora, finalmente, quisiera terminar con esta idea. Tampoco, esto no somos los únicos. Vean lo que pasa en Francia, ¿no? Donde todos los suburbios o las banlieues, que son los migrantes que vienen del África o del Asia, se han rebelado. Tienen fusiles, tienen armas. Lean bien la información francesa. O sea, es interesante seguirlo como un mecanismo también de sociedades que terminan a explotar. Y yo creo que el Perú es una especie digamos,
que los migrantes, para ponerlo en términos simbólicos, son los que llegan a Lima de provincia, son una especie de migrantes, además son migrantes, pero que somos los migrantes que vienen de otro continente, digamos, a invadir. Y en Francia ha aparecido un partido de ultraderecha que le está peleando la hegemonía de Le Pen, que se llama el Partido de la Reconquista. Y el Partido de la Reconquista es el partido casi de la reconquista, francamente, de los españoles, ¿no es cierto? O sea, la reconquista de Francia está en manos hoy día de los migrantes. Estas sociedades no pueden convivir mucho tiempo así, es lo que voy. Luego, como otro ejemplo distinto de cómo también lo que nos pasa, también pasa en otras sociedades de otra manera, pero también pasa una gran polaridad, etcétera, y enormes dificultades, ¿no? Entonces, no estamos solos en ese proceso de crisis de representación, de hartazgo de los de abajo sobre su condición social, etcétera, ¿no? Ahí me quedo porque si no, seguimos conversando. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Alberto. Disculpen ¿cómo se dice? Que sea pesimista, pero tengan confianza, tengan fe, como decía Tapia, tengan mi amigo Carlos Tapia, tengan fe, vamos a ganar. Buenos días. Buenos días.